Yo, bueno, entonces vamos a empezar con esa clase introductoria de hoy de manera bien fácil, bien resumida. Nosotros, cuando estudiamos cualquier cosa, siempre hay el porqué de las cosas, cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros grabamos las cosas. Entonces, si yo quedo acá solamente explicando para ustedes y ustedes no entrenan, ustedes van a aprender, o sea, van a no retener, sino que aprender cerca de un 30, 50% de lo que yo estoy hablando en la primera hora. Después, en la segunda hora, eso ya cae a un 10%. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que no basta usted leer, ver el contenido una sola vez. Tiene que repasar ese contenido. Porque si no repasas, te vas a olvidar seguramente y no vas a ver cuál es, o sea, no vas a ver cómo básicamente entendiste en un momento y después cómo desaprendiste eso. Por ejemplo, tengo la certeza que si yo les pregunto, no sé, si ustedes no repasaron todavía, pero si yo les pregunto cuál es la fisiopatología del sistema renina-angiotensina-aldosterona, seguramente alguno de ustedes se va a recordar parcialmente de ese sistema, que haya en el riñón, renina, angiotensina, angiotensinógeno, todo eso. Pero parcialmente se va a recordar, va a venir una imagen. Entonces, lo que yo necesito que ustedes, aparte de eso, de estudiar y repasar, hagan es hacer apuntes y también encuentre un compañero de estudio, justamente porque el compañero de estudio lo que ustedes van a hacer es, yo te enseño algo y usted me enseña algo, o sea, el otro compañero te enseña. Puede ser en la pizarra, puede ser a donde sea, pero traten de, la primera cosa para cardio, sí o sí es un compañero de estudio. En el grupo ustedes pueden preguntar, pueden pedir si alguien quiere estudiar junto. Hagan de su manera conseguir a alguien, justamente porque ustedes van a pasar del 50% y van a subir allá a los 70, 90%. O sea, ustedes van a pasar del pasivo para el metodología de aprendizaje activo. Yo, como le dije, yo les puedo llegar hasta un 50%, pero si ustedes no entrenan para el oral, no entrenan para el examen, ustedes no van a aprender y no van a poder grabar el máximo de contenido posible. Eso es más inteligente hacer. ¿Por qué es más inteligente estudiar con alguien? Ah, pero yo no consigo, no sé qué. No, no es que no conseguís. Es que realmente usted tiene que tener su tiempito para estudiar solo y después estudiar con alguien. Como yo siempre digo, sepan que el compañero de estudio está para te tirar la oreja, o sea, mm, te ayudar a ser más, ¿cómo puedo decir? A honrar más los compromisos con el contenido y también sirve para cuando usted esté cansado. Suele pasar que cuando nosotros estamos muy cansados no queremos más hacer nada. Entonces lo que pasa es que empezamos a estudiar y llega algún momento y dice, no, no, eso veo mañana, no sé qué. Si estamos solos y si estamos con compañeros de estudio, las cosas ya cambian. Porque con el compañero de estudio, si yo digo, no, no quiero y él dice, quiero, nosotros vamos a estudiar más. Entonces, mi tip, o sea, ¿cómo les puedo decir todo eso? Es que estudien solo la mañana, que es lo mejor, el mejor horario para que ustedes tienen para aprender, porque el cerebro está totalmente descansado. Y después, a la tarde, cuando usted esté cansado, miren con el compañero de estudio los contenidos, ¿sí? O sea, la mejor cosa que yo hice en mi vida fue eso, fue eso, fue estudiar solo y después cuando yo estaba muy cansado, yo siempre estudiaba a la tarde con mis compañeros. Así que tengo la certeza que ese tip les va a servir un montón. Y otra cosa, yo en las clases pongo muchas figuritas. O sea, ustedes van a ver figuritas de Simpson, de lo que sea en las clases. Pero ustedes van a ver muchas figuritas y mucho color. Estudien siempre con dibujo, con color, y eso les va a ayudar un montón. Los PDF que yo les envío son los llamados PDF repaso, ¿sí? Básicamente, ese es un ejemplo de una página de un PDF de insuficiencia cardíaca. Generalmente, en el PDF repaso es un PDF que no está 100% completo con todo el contenido, o sea, no hay todo escrito, porque justamente es para que ustedes escriban al lado y también impriman el PDF y tengan a mano siempre cuando ustedes quieren repasar y leer la clase. Es un PDF guía. Es como si fuera un Power, pero un poquito mejorado. Básicamente lo que ustedes tienen que saber de ese PDF es que es humano. O sea, tienen que tener siempre a manito ese PDF porque
con las clases va a ser es espectacular lo que yo conseguí hacer con esa metodología de estudio. Pero básicamente, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, yo pongo acá un breve concepto y después ustedes tienen toda la parte etiopatogenia y después acá tienen un espacito para completar. Y tienen obviamente imágenes y figuritas para mejor comprensión. Otro ejemplo es, por ejemplo, acá. Ese es, por ejemplo, una hoja del PDF de síndromes coronarianos agudos, síndromes coronarios agudos, que donde básicamente yo tengo acá el dolor anginoso, que cuando el paciente tiene UIAM, y el equivalente anginoso. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Es que el dolor anginoso, el paciente tiene un dolor precordial, o sea, una precordialgia característica con su duración, todo, y el equivalente anginoso es aquel paciente que está sufriendo de un infarto agudo del miocardio, pero está sin dolor. ¿En qué pacientes eso generalmente aparece? Aparece en los pacientes ancianos y diabéticos, ¿sí? Que tienen alguna alteración, alguna enfermedad crónica del sistema de conducción nervioso. O sea, no presentan el dolor, sino que se presentan de otra forma. Después acá, obviamente, tenemos las clasificaciones importantes, todo eso. Entonces, todo, todo lo más importante está en los PDFs. ¿Cuál es el punto acá? No solamente el PDF, ustedes van a tener que completar con los tips que yo paso en la clase. O sea, hay cosas que sí o sí en el oral se pregunta mucho. Entonces yo digo en la clase, che, mira, eso se pregunta, tal persona pregunta. Así que es bien puntual las clases, son bien didácticas y bien enfocadas para el oral mismo. Después, no se olviden que nosotros tenemos un grupo en Telegram. Ingresen al grupo de Telegram. En ese grupo nosotros o sea, yo voy a crear otro grupo de segunda era, pero básicamente en ese grupo yo siempre subo preguntas choice, que generalmente están en los choice. Y después a veces nosotros hacemos repasito de electro, algo así, ahí por el grupo de Telegram. En ese, cualquier plan, el plan básico y el plan pro, ambos pueden ingresar. En cambio, las clases en vivo que nosotros tenemos cada 10 15 días para hacer preguntas del oral, historia clínica, casos clínicos, también historia clínica y la parte de sacar dudas, nosotros esas clases es dedicada solamente al plan pro, que son clases en vivo conmigo que ustedes van a poder sacar las dudas, lo que sea. Entonces, en resumen, las clases, el plan básico y el plan pro, consta de las clases que yo subo en YouTube, les disponibilizo los links y los PDFs. La diferencia es que el plan básico es las clases y los PDF y el plan pro, clase PDF y las clases en vivo conmigo. Entonces, yo envío siempre los repasos antes de las clases, así ustedes ya tienen todo listo. Las clases serán grabadas, no todas nuevas, pero la mayoría va a ser grabada nueva porque segunda era, faltó un toquecito ahí para quedar bien lindas las clases. Y bueno, ustedes van a poder mirar en YouTube a la velocidad que quieran y cuántas veces quieran, hasta la era. Si queda disponible, ustedes finalizan la era y queda disponible hasta ahí. Después yo saco se saca los links y después yo vuelvo a subir todo lo de tercera era. Básicamente es así. Básicamente, en resumen, ¿por qué las clases son grabadas? Una, el problema de los horarios. A veces, si yo hago todas las clases en vivo, hay gente que no va a poner, va a tener que grabar. Ya pasé por eso, ya hice siempre en vivo y la mayoría pedía para que yo grabe y suba. Entonces, en la clase teníamos 30 40 personas en total y de la clase escuchaba 5 y después todos escuchaban en YouTube. Así que queda mejor, queda más ordenado las clases y grabadas, no hay interrupción y entonces ustedes pueden mirar cuántas veces quieran. Bueno, y también a la velocidad que quieran. Y cualquier duda que ustedes tengan, tiene mi WhatsApp, tiene mi correo, lo que sea, me llaman, ¿sí? Me envía un mensajito. Los tips de estudio para quinto año, para segunda era. Bueno, una cosa que sí o sí tenemos que saber es la organización. Nosotros, en cardio, yo, en mi opinión, y yo les paso un orden inverso de las clases. ¿Por qué? En la facu ustedes van a ver que generalmente empiezan por semiología, después van a valvulopatías o endocarditis y después así sigue. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a hacer primero semiología, les voy a pasar la clase semiología, insuficiencia cardíaca y después las demás.
¿Por qué es importante? Ah, empezaron por ECG. Bueno, buenísimo. El tema del electrocardiograma, no me gusta empezar, pero bueno, puedo grabar la clase ya esta semana, pero no me gusta empezar ya por electro. Me gusta dejar el electro ahí por la cuarta o quinta clase. ¿Por qué no me gusta empezar por electro? Justamente porque nosotros necesitamos mucho de la vez entender la fisiopatología de la semiología, la fisiopatología de insuficiencia cardíaca, justamente porque después, si nosotros no entendemos eso, nosotros vamos directamente al electro y no vamos a grabar nada. O sea, ustedes van a entender básicamente lo que más o menos hace el electro, lo que, cómo es, dónde se ponen las cosas, pero no van a entender la fisiopatología y no van a conseguir correlacionar las cosas. Entonces, en esa primera semana, o sea, en esa semana de ahora, nosotros vamos a tener primero las dos clases, que es semiología cardíaca, y después la clase de insuficiencia cardíaca. Y después, la semana que viene, yo voy a disponibilizar valvulopatías y también endocarditis. Y después, en la próxima, ahí sí será la clase de electro, ¿sí? Pero básicamente, no queden locos con electro, no es difícil. Es solamente tenemos que saber las cosas importantes. Eso ya vamos a repasar ahora en la, o sea, es un breve repaso de electro, no es que es la clase entera hoy, pero es rapidito. Después empiecen siempre a la mañana con el tema que más le cuesta. Si le cuesta más electro, empiecen por electro. Si le cuesta más insuficiencia cardíaca, valvulopatías. Valvulopatía de terror, porque hay muchas cosas, o sea, son cositas memorizadas, no son cosas así. Hay cosas que sí hay que razonar, pero generalmente son cosas muy memorizables. Entonces les cuesta más generalmente esa clase. Después hagan las preguntas del PDF. Yo voy a enviar un PDF 10, 15 días antes de la era, un PDF con las preguntas del oral actualizadas para que ustedes ya tengan las últimas preguntas del oral y ya para que ya puedan hacer. Después, el tip para las clasificaciones. ¿Cuál es el tip para las clasificaciones? Por ejemplo, van a tener muchas clasificaciones. Ustedes tienen que escribir varias veces, 3, 4, 5 veces cada clasificación. ¿Por qué escribir mucho? Porque como es todo memorizable, nosotros tenemos que entrenar la parte motora, que la parte motora queda al ladito de la parte visual y auditiva. Entonces, si nosotros escuchamos y escribimos, nosotros conseguimos facilitar mucho la grabación de clasificaciones. Y después el compañero de estudio, ustedes van a tener que conseguir sí o sí un compañero de estudio. Cuesta lo que cueste, tienen que conseguir un compañero de estudio, porque ese es el mejor tip que yo les puedo pasar. Bueno, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna preguntita? Yo estoy haciendo un poquito rápido porque ya quiero pasar a las complicaciones que son las clases, ¿sí? Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí conseguí poner el chat. Acá está. O sea, en resumen es lo que nosotros tenemos que hacer para quedar más ordenado es ordenen su tiempo. A la mañana despierten un poquito temprano, antes de la clase, repasen algo en 30 minutitos y después vayan a la clase. Mi idea es que, como ustedes tienen mucha carga horaria, subió mucho la carga horaria de quinto, es que ustedes puedan sí o sí entender bastante cosa, pero de una manera más enfocada. Y no intenten saber todo, es imposible saber todo. Sepan lo que más se pregunta, porque si ustedes agarran a leer, por ejemplo, todo un libro donde dice toda insuficiencia cardíaca, ustedes van a quedar locos y van a saber insuficiencia cardíaca nomás. Después les va a preguntar cualquier cosa en el examen y ustedes no van a saber. Así que, bueno. Si nadie tiene dudas, vamos a electrocardiograma. El electrocardiograma, como nosotros ya sabemos, es la manera por la cual nosotros conseguimos evaluar el sistema de conducción cardíaca. ¿Qué es el sistema de conducción cardíaca? El sistema de conducción nada más es que es un tejido miocárdico especializado, o sea, es un tejido cardíaco que es especializado en la conducción de este impulso nervioso, o sea, ese impulso que va a generar la contracción y dilatación de las aurículas. ¿Cuál es el punto? ¿Dónde empieza y cuál es el marcapaso del corazón? El marcapaso y dónde empieza el estímulo es básicamente en el nódulo sinusal, acá arriba, generalmente no, sino que es en la aurícula derecha. En la aurícula derecha empieza un estímulo, por lo cual va a viajar por los haces internodales y va a llegar al nódulo auriculoventricular. Cuando llega al nódulo auriculoventricular, tiene una pausa y después se divide
haz de His derecho, haz de His izquierdo, hasta llegar a la fibra de Purkinje, que es donde es la terminación de todo ese sistema de conducción. Entonces, empieza donde nódulo sinusal, haces internodales, nódulo auriculoventricular, haz de His derecho, izquierdo y Purkinje derecha, izquierda. Básicamente, eso es el sistema de conducción cardíaca. No sé si ustedes ya pararon para pensar, pero miren acá, tenemos la onda P, después QRS y después la onda T. Miren las velocidades de conducciones. Miren la onda P, el QRS que es muy rápido y la onda T. En la onda P es de contracción auricular. El complejo QRS es la contracción ventricular y la onda T es la repolarización del miocardio. En resumen, lo que nosotros vamos a entender es que en el nódulo sinusal, miren la velocidad, miren la velocidad. En el nódulo sinusal y haces internodales, generalmente el estímulo viaja a 1000 milímetros, 1000 por segundo. En el nódulo ventricular, que se da por el PR, que nosotros ya vamos a ver todo eso, todo ese quilombo ahí, generalmente pasa a 500 milímetros por segundo y después en el haz de His y Purkinje, la velocidad de conducción es aproximadamente de 4000 milímetros por segundo. Así que, solo para tener una idea de cuál es la velocidad y por qué el QRS es tan angosto, ¿sí? Para que ustedes entiendan eso, porque yo, por ejemplo, no entendía. ¿Qué es el electrocardiograma? Entonces, es un sistema que evalúa de manera eléctrica por electrodos, evalúa el sistema de conducción cardíaco, como nosotros ya habíamos visto. ¿Cuáles son las derivaciones que el electro va a necesitar? En la clase, yo les digo, eso no es la clase completa, es solo una partecita para nosotros empezar. Ya vamos a empezar viendo las y, ondas y segmentos, pero básicamente lo que tienen que sí o sí saber de electro es que las derivaciones, el corazón siempre es tridimensional, o sea, es 3D. Y nosotros cuando vemos el papel es 2D. Así que de tridimensional tenemos que pasar a 2D. Entonces tenemos 6 derivaciones en el plano frontal y 6 derivaciones en el plano horizontal. O sea, sería AVR, L y F, D1, D2, D3 en el plano frontal. Y después V1, V2, V3, V4, V5, V6 en el plano horizontal. Todo eso yo explico mucho mejor y más ordenado en la clase. Lo que estamos haciendo acá es repasar para llegar a la onda, intervalos y segmentos para que ustedes por lo menos tengan alguna idea si por ahí les entrega cualquier electro. Lo que ustedes tienen que saber en electro es onda, intervalo, segmento, que nosotros vamos a avaliar en cada uno, frecuencia cardíaca y eje, ¿sí? Generalmente, a mí me gusta más que ustedes estudien primero por arritmias y después electro, pero entiendan el básico de electro. Entonces, el orden va a ser primero electro, después la clase de arritmias, ya así uno detrás de la otra. La idea es que en arritmias ustedes van a ver que en arritmias tenemos TPSV, fibrilación auricular, FV, TV, pero en esas arritmias ustedes no tienen que enfocar, sí, acá vamos a buscar la onda P, no sé qué. Ustedes tienen que enfocar en la clase de arritmias en memorizar trazados ecográficos. Después, con el trazado ya listo, ahí sí usted va a poner, visualizando el electro, va a poner, sí, ese no tiene onda P, ese tiene onda P. Bueno, ese tiene una frecuencia de tanto. Entonces, la idea es que estudien electro, pero no sepan, sí, frontal es eso, horizontal es V1 a V6, lo que sea. No, ustedes tienen que saber el básico, dónde van los electrodos, la onda P, complejo QRS, onda T, intervalo PR, intervalo QT, después segmento ST y segmento PR. Sepan el básico y después ustedes con el electro de la arritmia la tira, no sé, lo que fuera. Miren eso y ahí al ladito usted va a poner, bueno, ese yo sé que es, por ejemplo, pongo un electro de fibrilación auricular. Bueno, ese yo sé que es fibrilación auricular. ¿Cuáles son las características de la fibrilación? Bueno, ausencia de onda P, ritmo irregular, bla, bla. Y ahí usted queda mirando el electro. Bueno, ese no tiene onda P. Sí, tiene ritmo irregular. Uh,
Entonces, ¿qué puede ser? Hagan el inverso. Estudien primero el electro, el básico. No necesitan saber, sí, el electrodo de la mano derecha se va para acá, para allá, para arriba, abajo. No. Sepan el básico. Lo que se pregunta es el básico, no el top de electro. Ni los médicos ya recibidos saben electro, así que no queden ustedes locos intentando saber todo el electro, sepan el básico. Así que el corazón entonces de tridimensional tenemos que pasar a dos dimensional, a dos dimensiones. ¿Y cómo hacemos eso? Con derivaciones frontales y horizontales. Frontales es AVL, R y F, D1, D2, D3, y las del plano horizontal sería de V1 a V6. Eso todo nosotros vemos en la clase con mucho más paciencia y más calma. Pero lo que quiero que sí o sí sepan, que eso probablemente si ya tuviera electro, puede preguntar, es dónde ponemos los electrodos. Del lado derecho hay una mnemotécnica que a mí me gusta, que es fuego encima del carbón, porque el fuego es rojo y el carbón es negro. Y el lado izquierdo es sol arriba del pasto, sol arriba del pasto. Pero básicamente, si ustedes saben que es fuego, carbón, sol, pasto. Si ustedes ponen de un lado, el otro lado te sale automáticamente. O memoricen carbón, pasto, fuego, sol. Básicamente eso. Y así queda más fácil de poner los electrodos de las derivaciones no precordiales. Y después de las derivaciones precordiales, ahí nosotros tenemos V1, V2, V3, V4, V5, V6. ¿Dónde se pone cada electrodo? Eso sí o sí tienen que saber y el orden. Generalmente hay un tip que en las primeras tres derivaciones, 1, 2, 3, es el semáforo rojo, amarillo, verde. Semáforo rojo, amarillo, verde. Y después ahí sí memoricen que es marrón, negro y violeta o roxo en Brasil, en portugués. Entonces, sí o sí, el básico es, nosotros tenemos que saber qué es semáforo, que es rojo, amarillo, verde, después el marrón, negro y violeta. Y por otro lado, sol arriba del pasto y fuego arriba del carbón. ¿Sí? Básicamente eso. Después en la clase, obviamente, nosotros vamos a ver todo eso con más calma. Bueno, el electrocardiógrafo siempre traza una línea en realidad que tiene sus cuadras en un papel que ya es cuadra, que tiene varios cuadraditos. Cada cuadradito chiquito corresponde a 0,04 segundos en horizontal y en vertical corresponde a 0, o sea, 0,1 milivoltio. Que un grande va a ser 5 milivoltios y un grande en ancho, o sea, en horizontal va a ser 0,20 segundos. Cada cuadradito chiquito equivale entonces 0,4 y 1, y cada grande equivale a 0,20 segundos y 5 en milivoltios. En resumen, lo que nosotros tenemos que saber de electro, y después vamos a ver en la clase, es que la onda P es la contracción auricular, complejo QRS es la contracción ventricular y la onda T es la repolarización. Después nosotros en la clase vamos a ver lo más importante de las ondas, intervalos y segmentos. Pero el tip que quiero pasar acá es que nosotros lo principal vamos a tener que saber de tres ondas, dos intervalos y un segmento. Tenemos en realidad dos segmentos, pero lo que más se estudia es 3-2-1. Tres ondas. Onda P, complejo QRS que está a tres ondas, pero a mí me gusta 3-2-1, que así se memoriza mejor. Onda T, complejo QRS y la onda T, tenemos que saber cómo se evalúa cada onda. Y después dos intervalos. El intervalo PR, que está acá, intervalo PR, inicio de la onda P hasta la onda R, y intervalo QT, que es la onda Q y hasta el final de la onda T. Entonces, son tres ondas, dos intervalos y un segmento. Tres ondas sería la P, complejo QRS y onda T. Intervalos sería el PR y el QT. Y el segmento, el principal segmento sería el segmento ST, o sea, el punto de junción del punto J o punto de junción, que es acá el segmento ST.
¿Por qué ese 3-2-1 es importante? Porque de acuerdo a cada patología que nosotros vamos a tener, se va a alterar alguna parte de eso, alguna onda, algún intervalo o algún segmento. Así que el básico es que recuerden que el tip es 3-2-1, 3 ondas, 2 intervalos y un segmento. Acá tenemos todo dibujado y todo con sus respectivos valores normales. Eso todo vamos a ver en la clase, pero básicamente es eso. Y para finalizar la parte de electro, como nosotros leemos un electro, es siempre sistematizado. Frecuencia cardíaca, después evaluamos el ritmo, si es regular, irregular, el eje, miramos las ondas, el intervalo en la onda P, después intervalo PR, QT, QRS, segmento CT y la onda T. Y después vemos si tiene la espícula, la espiga del marcapaso. Pero básicamente es, si ustedes saben que tenemos un ritmo, cuál frecuencia, y el eje a veces no es necesario cuando ustedes quieren diagnosticar, pero sepan evaluar el eje, todo eso vamos a ver en la clase completa. Después vayan a las ondas, onda por onda, miren onda por onda, después PR, segmento, intervalo. Lo básico es que miren y hagan caso en lo que yo estoy hablando. Miren primero la parte de las arritmias, entiendan un poquito de electro, pero y pasen directamente a arritmias y memoricen el trazado de las arritmias, porque después en el examen les va a tirar 5 electros y usted tiene que diagnosticar por lo menos 3. Entonces, si usted, sí, memorizaste tanto cómo sacar el eje, no sé qué, pero no memorizaste la parte de arritmias, no le va a servir nada, porque vos vas a ver así, el eje está acá, no tiene onda P, no sé qué, pero qué arritmia es, no sé. Entonces, algo en el inverso, estudien primero arritmias y después pasan a electro. Bueno, arritmias, yo puse una arritmia nomás para no quedar tan largo y va a ser rapidito. Arritmia es cualquier alteración de frecuencia cardíaca, ritmo o origen de estímulo de la conducción cardíaca. Tenemos alteración en la formación, en la conducción y el tipo de actividad. Todo eso vamos a ver en la clase ahí ya más completa. ¿Cómo se clasifican las arritmias? Y eso sí es muy importante. Para clasificar arritmias tenemos que saber cómo funciona el mecanismo de conducción cardíaco, que empieza en el nódulo sinusal, haces internodales, nódulo auriculoventricular, haz de hip derecho, izquierdo y Purkinje. Pero básicamente sepan que tenemos 3 clasificaciones, o sea, podemos clasificar de 3 formas, de varias formas. Si es una alteración de la conducción, de la formación o del tipo de estímulo. Pero básicamente, si es, por ejemplo, una taquicardia o algo supraventricular, ¿qué quiere decir supraventricular? Que está acá arriba del problema, es arriba del ventrículo. Ventricular es en el ventrículo y los bloqueos está acá en el problema, o en el lado ventricular o en his derecho o izquierdo. Pero supraventricular tenemos todo, la taquicardia sinusal, taquicardia paroxística supraventricular, fibrilación auricular, aleteo auricular, Wolff-Parkinson-White, extrasístole supraventricular y bradicardia sinusal. Esas son todas las arritmias que pueden dar supraventricular. Las principales, no son todas, las principales. Después tenemos ventricular, la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y la extrasístole ventricular. Y bloqueos, recuérdense eso lo que voy a hablar. Bloqueos, el bloqueo auriculoventricular, que como su propio nombre ya dice, el problema está acá, el problema está acá en el nódulo auriculoventricular, ¿sí? Y el bloqueo de rama, recuérdense, bloqueo de rama izquierdo, yo tengo una afectación de la rama izquierda de His y derecho, yo voy a tener un corte, o sea, algo que no me deja pasar el estímulo por acá. Y si no pasa el estímulo del lado derecho, el lado izquierdo primero hace su contracción y después estimula el lado derecho. Por eso que tenemos un QRS ancho, porque tarda para despolarizar el ventrículo. Pero todo eso vamos a ver en la clase, ¿sí? Entonces, bloqueo auriculoventricular, si el problema está acá, en el electro, ¿cómo se evalúa eso? En el electro nosotros vamos a ver un aumento del tiempo del intervalo PR. Y si el problema, por ejemplo, es un bloqueo de rama, nosotros vamos a ver alteración en el tiempo del QRS. O sea, el QRS va a estar mayor que 0,12 segundos. Todo eso nosotros vemos en la clase, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero que ustedes sepan es que sepan clasificar y tengan esa clasificación presente, porque se pregunta en el oral y se pregunta a veces en el escrito. Principalmente en el oral le gusta preguntar, bueno, clasificar las arritmias. Y ahí voy a poder clasificar supraventricular, ventricular y los bloqueos. Pero generalmente es supraventricular y ventricular. Punto.
Y ahí ya mataste una pregunta ya de onda. Vamos a una de las taquicardias, o sea, una de las arritmias, que es la taquicardia paroxística supraventricular. Como su nombre ya dice, es supraventricular. Entonces, inicia allá arriba, en la bifurcación del haz de His o nódulo auriculoventricular. Se da por mecanismos de reentrada y es frecuente en pacientes de 20, 30 años y la frecuencia cardíaca es mayor a 140 latidos por minuto. No tiene onda P, no confundan esa onda con la onda P, no es la onda P. Así que un ritmo no sinusal, pero es rítmico, o sea, es regular. ¿Cuáles son las causas? Generalmente depende, pero puede ser desencadenada por cocaína, anfetamina y también el embarazo. Puede desencadenar taquicardias paroxísticas supraventriculares y la clínica, la paciente viene típico y bien característico. Siento palpitaciones que se rayan, que parece que me va a salir por la boca del corazón y que siento más en el cuello acá, que me asfixia. Generalmente viene con disnea, puede tener mareo y síncope. Y el dolor precordial es una precordialgia que solo cuando da el ataque, solo cuando da la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Qué están haciendo los pacientes cuando tienen taquicardia paroxística supraventricular? A veces están en reposo, a veces no están haciendo nada y ahí le empieza todo el show. Pero básicamente, miren eso. Ustedes van a agarrar el electro y van a mirar. Van a hacer al revés. No van a estudiar electro, el básico, y después se van a directamente a las arritmias. O sea, van a mirar, bueno, ¿qué onda es esa? ¿Qué onda es esa? ¿Qué onda es esa? O sea, ¿entienden? Ustedes van a delimitar, bueno, esa es una onda tal, es una onda tal, eso es la onda tal, pero generalmente empiecen, ¿tengo onda P? No, no tengo onda P acá. Bueno, ¿mi ritmo es regular? Sí. ¿Cuál es mi frecuencia cardíaca? Bueno, mi frecuencia cardíaca acá no tenemos cómo contear, pero seguramente está mayor a 150. Entonces, ¿qué patologías yo pienso si tengo ese trazado? Porque ese trazado acá es característico, gente, es característico. Si ustedes miran en el electro, sí o sí, tienen que saber que ese trazado es de taquicardia paroxística supraventricular. Después nosotros, obviamente, les voy a enviar varios electros para que ustedes hagan después de la clase de electro y entonces ustedes de arritmias y ustedes van a diagnosticar esos electros en el Telegram, todo eso por Telegram. Así que ya te va a tirar si saliste bien o mal. Pero básicamente es una taquicardia por reentrada, queda ingresando y volviendo. ¿Y cómo nosotros vamos a tratar? O sea, así se ve en el electro. Miren, no es difícil. Si yo veo algo así, yo sé que es TPSV. En serio, yo sé que es TPSV si veo así y en esa frecuencia. ¿Cómo se revierte eso? ¿Cómo nosotros vamos a tratar eso? ¿Verá que ya vamos a, después en la clase nosotros respondemos la pregunta, que es pregunta del oral, pero básicamente el tratamiento se da por, primero no farmacológico, después farmacológico y si no mejora, hacemos la cardioversión. Pero no farmacológico son las maniobras vagales, masaje de seno carotídeo por 10 segundos de un lado, ocular, lavar con agua fría y maniobra de Valsalva. Después, cardioversión farmacológica, podemos utilizar adenosina. Recuerden que adenosina no se da en paciente POC y asmático y verapamil. Y también se puede hacer con verapamilo o diltiazem. Y la cardioversión eléctrica, ahí sí es el choque, ¿sí? Se hace la cardioversión eléctrica, recuérdense eso. Tenemos dos tipos de cardioversión, la no sincronizada y la sincronizada. La no sincronizada sería el que nosotros apretamos el botoncito. Y la sincronizada es cuando nosotros dejamos las palas acá, la, las palas ahí del desfibrilador, del cardioversor, dejamos ahí y el cardioversor específicamente en una onda tira el choque y entonces no me genera otra complicación. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos onda P, tenemos una fibrilación ventricular, no pasa nada si nosotros administramos el choque, eso vamos a ver en la clase. No pasa nada, pero si nosotros tenemos un ritmo que es regular y nosotros administramos el choque, si cae en una onda específica que yo pasé en la clase, ¿sí? Que yo voy a pasar en la clase, si cae en una onda específica, el paciente descompensa y se puede morir, porque aparte de eso va a generar una fibrilación auricular o ventricular y el paciente va a parar. Así que, bueno, miren la clase porque eso yo paso todo en la clase. Y entonces, esos serían los tratamientos de taquicardia paroxística supraventricular. Los tres, no farmacológico, farmacológico y cardioversión eléctrica por último. ¿Por qué por último? Justamente porque duele. Sí, básicamente es eso. Gente,
Hoy fue bien a full, rapidito, rapidísimo, para que ustedes puedan aprovechar al máximo el tiempo. Yo sé que algunos de ustedes ahora tienen clase a las 8, por eso aceleramos. Básicamente, lo que quiero que